Pues vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 18, es decir, todo el capítulo 4 de 2 Corintios. Por lo tanto, ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: «Creí en Dios, por tanto hablé». Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pues hasta aquí el capítulo 4 de 2 Corintios. Que está dividido en dos grandes bloques. Por un lado, la gloria, y por otro lado, el sufrimiento del ministerio. La gloria lo vamos a ver en los versículos del 1 al 7, y el sufrimiento en los versículos del 8 al 18. Tras reconocer el apóstol Pablo en el anterior capítulo, en el capítulo 3, que es el Espíritu quien nos transforma y quien garantiza, ¿verdad?, ese nuevo pacto, y que le da esa gloria permanente, el autor comienza a defender la integridad que debe caracterizar a un ministro de Cristo. Ciertamente Pablo tiene la conciencia tranquila, pero es consciente de que muchas personas usan sus propias artimañas para salir adelante, para hacer negocio del ministerio. Y desgraciadamente esos procedimientos deshonestos se pueden ver reflejados incluso dentro de las iglesias, dentro de la misión. Para Pablo sería impensable que teniendo la verdad se pueda dar una mentira o manipularla con el fin de obtener algún beneficio personal. Pues ¿cómo no temer a la verdad? ¿Cómo no respetar al que nos da la vida? ¿Cómo no seguir al que es el camino? Pero el apóstol tiene muy presente
de que en medio del ministerio hay una clara y evidente resistencia que está presidida por un individuo, que aquí lo menciona claramente: Satanás. Satanás, como hemos visto el viernes, es el padre de la mentira, el acusador, el dios de este mundo, y como tal tiene dominio sobre aquellos que viven lejos de Dios, y por supuesto hace todo lo posible sobre aquellos que son hijos de Dios, pues ese es uno de sus principales objetivos, ya que no desea que el reino de Dios se siga extendiendo por un mundo lleno de oscuridad. Pablo nos está evadiendo aquí de sus responsabilidades al decir que el evangelio que predica junto con sus colaboradores está velado, pues lo que está mostrando es que ese velo forma parte del plan del maligno, quien ha cegado la mente de los que no creen. Por eso lo expresa así en este capítulo 4, para que no puedan recibir y entender el nuevo pacto. Algunos podrían entender que Pablo se está autojustificando, pero no es así. Todo lo contrario, Pablo es consciente de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, en definitiva, con el ejército del maligno. Por eso muestra cómo a veces al exponer el Evangelio no produce todo el fruto que ojalá le gustaría a él que produzca, porque está ahí Satanás velando las mentes de muchas personas para que no escuchen el Evangelio y no lo entiendan. Me pregunto hasta qué punto el apóstol Pablo no está intentando también explicar cómo funciona su ministerio. Pues en el versículo 5 vuelve a realizar apología para reivindicar la transparencia de su labor, pues no buscan predicar nada que no sea a Cristo como Señor y a ellos como siervos de Él. A mí me ha gustado mucho leer este matiz aquí, porque es cierto que cuando realizamos una lectura muy superficial, en algunos momentos Pablo pues como que indaga una y otra vez en su ministerio, indaga una y otra vez en su testimonio, en su apostolado, en todo lo que han hecho. Y puede dar la sensación de que el apóstol Pablo pues como que ha perdido entre comillas el norte y está hablando más de él que de Dios. Pero lo que está hablando de él es por lo que él es en Cristo, no por lo que él es por su sabiduría, por su formación como fariseo, ni mucho menos, sino que a la hora de hablar de él, en verdad también está hablando de Cristo. Por eso me gusta ese énfasis que se hace aquí, de que por supuesto está hablando de Cristo como Señor y de ellos como siervos del Señor. Y por tanto también de forma indirecta se sigue hablando del Señor. Aparte que por supuesto ha quedado más que claro que en muchas ocasiones el apóstol Pablo se ve forzado a defender su ministerio, su apostolado, su testimonio, su conversión, porque los judaizantes y otros enemigos que estaban dentro de la iglesia o que tenían influencia sobre las iglesias, pues estaban atacándole. Y entonces eso le ponía ante la situación incómoda de hacer apología de su ministerio. Así que qué bueno saber que el apóstol Pablo, aun cuando dedica versículos a, vamos a decir, defenderse, en verdad lo que está haciendo es dar gloria a Dios. Como en medio de la debilidad, del sufrimiento, de la persecución, es gracias a Cristo. Resulta paradójico que nosotros, seres humanos, seres finitos, personas creadas del polvo y que al polvo iremos, como también diría el apóstol Pablo, y aquí lo expresa de otra forma, diciendo vasijas frágiles de barro, ¿no? Parece paradójico que siendo nosotros, pues como he dicho, humanos, finitos, imperfectos, del polvo, vulnerables, seamos portadores de tan poderoso tesoro, de tan importante verdad, Cristo. Pero esto es así por la gracia de Dios. Y para que de esa manera nadie se gloríe a sí mismo, nadie se crea dueño de la iglesia o el más importante predicador o el más importante apóstol, ni mucho menos. Todo lo que podemos hacer de forma agradable, útil y adecuada en el ministerio es gracias a Dios, no es gracias a nosotros. Así que, ¿cómo no dar gloria al Señor por hacer posible lo imposible? Pues muchas cosas en el Evangelio son imposibles, pero Dios las hace posible.
Desde luego, la más evidente es cómo el justo murió por los injustos, ¿no? Como Cristo, hombre, murió para que el ser humano pueda ser hijo de Dios. Pero en medio de esas tensiones, en medio de esas paradojas, también está el hecho de que no solamente ha culminado su obra en la cruz, en su muerte y resurrección, sino que nos ha hecho partícipes, heraldos, colaboradores de su obra redentora. Nosotros ahora somos portadores de esa luz. Y eso es un milagro también, porque nosotros hemos nacido de nuevo, pero, por otro lado, todavía tenemos tendencias hacia el pecado. Hay muchas cosas que debemos de cambiar, mejorar, identificar y arrepentirnos. Y Dios lo sabe, pero aún así nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus siervos, sus colaboradores, sus portadores de luz. Y eso, de algún modo, también le da gloria a Dios por esa fidelidad, por ese amor, por ese sentido de la vida, por ese propósito que nos ofrece en Jesús. Pues viendo los versículos del 1 al 7, que enfatizan más en esa gloria, ahora en los versículos del 8 al 18, la segunda parte, vamos a indagar más en los sufrimientos que hay detrás del ministerio, la otra cara de la moneda. En medio del ministerio, como tantas y tantas veces ha experimentado Pablo, pues también hay sufrimientos, también hay dificultades, pero todo se puede soportar cuando se está en Cristo. Pues Él es el que nos capacita, el que nos da su poder y sus fuerzas para cumplir con el plan de Dios. Se experimenta tribulación, dificultades, persecución y oposición, pero gracias a Dios el creyente tiene paz, esperanza, compañía en Cristo y vida eterna. Dependiendo de la versión que uséis, pues las palabras mostrarán un contraste u otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente dice, ¿no? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Evidentemente aquí el apóstol Pablo está usando muy bien, ¿verdad?, el pero. Así que, desde luego, aquí lo que está enfatizando el apóstol Pablo es que el cristiano pues experimenta también muchas penurias, muchas emociones, muchas situaciones que personas no cristianas pues también viven. La diferencia es que nosotros tenemos algo más que nos da paz, que nos da calma, que nos da esperanza, que nos ayuda a sobrevivir a la prueba. Y es ahí a donde nos debemos de aferrar, desde luego. Muy profundo lo que expresa Pablo en el versículo 10, pues va en la línea de la negación de uno mismo para seguir a Cristo. Mediante el sufrimiento, dice el versículo 10, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Este versículo 10 nos está enseñando que el sufrimiento no es algo circunstancial, no es algo que puede pasar o no, sino que desde luego es una respuesta a ser hijos de Dios en un mundo donde Satanás lidera, y por otro lado el sufrimiento tiene un propósito en medio de nuestra madurez, en medio de nuestro crecimiento. El sufrimiento nos bendice, nos anima, nos ayuda a crecer. Y entender eso es espectacular, es muy profundo y desde luego hay muchas implicaciones detrás, ¿no?, por reflexionar. Pero así lo enseña Pablo y desde luego así lo vivió. Como digo, este versículo 10 va mucho en la línea de la negación de uno mismo para seguir a Cristo. Pero en este caso apela más por la idea de ir muriendo a nosotros para que sea Cristo el que viva en nosotros. De ahí que exprese que nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Estamos crucificados junto con Cristo. Y por tanto, como diría Pablo y también Pedro, no solo nos es dado como creyentes, como hijos de Dios, pues evidentemente confiar en Él, creer en Él, sino también padecer por Él. Dejar que todo nuestro yo muera para que Él viva.
intercambiar nuestra miseria para obtener su gloria. ¡Qué mejor trato! ¡Qué mejor intercambio! Pero desgraciadamente hay personas que, como dice aquí el apóstol Pablo, están cegados por Satanás y no pueden ver su miseria y compararla con la gloria de Dios. Y por eso prefieren amar su miseria y no saber nada de la gloria de Dios. Ya de por sí, la gloria de Dios, vamos, no se puede cuantificar. Va mucho más allá de cualquier gloria humana. Pero es que ni siquiera el ser humano vive en su apogeo. Todo lo contrario, vive en la miseria. Así que mucho más contraste se va a producir entre la miseria del ser humano y la gloria de Dios. Pero aún así hay personas que, como están cegadas, no ven, no entienden y por tanto no quieren ese intercambio. No quieren morir a sí mismos para que viva Cristo en ellos. ¿Cómo van a querer morir a ellos mismos si ellos mismos se creen los dueños, los señores, los dioses de sus vidas? O incluso prefieren que otro lo tenga, pero no Dios. Y eso no es más que idolatría, egocentrismo, dependiendo de cómo lo analicemos en cada caso, en cada individuo. Todo esto, como he dicho, nos hace recordar también que en efecto ser cristiano es una locura. Vamos camino a la vida eterna teniendo bien presente en nuestra fe la muerte. Principalmente la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Pero también que el pecado lleva a la muerte y que es necesario morir a nosotros mismos para que sea Él el que viva en nosotros. Pensadlo, el ocio, la publicidad y el marketing que hoy en día se consume hacen todo lo posible para que el ser humano viva a espaldas de la realidad. Para que se olviden, aunque sea de forma temporal, de algo tan evidente como que tarde o temprano nos vamos a morir. Así vive esta sociedad, negando lo evidente, que nos vamos a morir. Sin embargo, el creyente no solamente debe tener presente la muerte, por el hecho mismo de que es un ser finito, sino también porque Cristo ha sido crucificado. Y porque nosotros hemos sido crucificados junto con Cristo. Y por tanto yo debo de morir a mí para que viva Él en mí. Y esa muerte es constante, es diaria. Cada día debo de morir a mí mismo para que seas tú, Señor, viviendo en mí. Por tanto, el creyente va por otro lado, no tiene nada que ver con toda la ideología, ocio, marketing y publicidad que hoy en día se vende. Con todas las falsas promesas que hoy en día se dan. Que por supuesto dejan muy pero que muy de lado la muerte o hasta incluso simpatizan con ella, ¿verdad? Hacen bromas de ella para no tomárselo en serio. Películas, novelas y tantas cosas, tantos y tantos contenidos, hacen sátira de ello, pero porque no quieren asumir la verdad, que morir es para ellos dejar de existir, porque no creen en Dios. Y eso no les gusta, porque es, vamos a decir, una especie de reflejo de la realidad del Evangelio. El Evangelio es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Y como mucha gente cree que morir es dejar de existir, aunque bueno, desde luego hay otros que piensan que hay una energía, que hay esto, que hay lo otro, todo menos Dios, ¿no? En algunos casos. Pues viven a espaldas de esa realidad, viven de espaldas a la muerte. Sin embargo, el creyente debe de vivir de cara a la muerte. Y debe ver cómo Cristo venció a la muerte. El creyente no puede ignorar la muerte, ni tampoco el sufrimiento. Porque, como he dicho, forma parte del propósito que tiene Dios para nosotros. La muerte es algo
que Dios ha dado como castigo al pecado. Y nosotros no podemos quedarnos solamente con lo que nos gusta. Si Dios da la muerte, es porque hay un propósito detrás. Es porque es justo que aquel que peque muera. Pero aquel que ha creído en Cristo vivirá para siempre. El creyente también sabe que aun siendo hijo de Dios, pues, como he dicho, experimentará la muerte física. A no ser que el Señor vuelva antes, pero más allá de eso, la garantía de nuestra salvación está en que no vamos a experimentar la segunda muerte, como aparece en Apocalipsis, sino que estaremos eternamente con Dios, cumpliendo con su voluntad eterna. Así que claro, ¿cómo dar pie a la aflicción si sabemos que Dios ha vencido al mundo? ¿Cómo tener miedo a la muerte si el Señor nos ofrece la vida eterna? Pues desde luego que hay momentos de debilidad, pero automáticamente somos fortalecidos por el Señor. Sufrimos en medio del ministerio, pero a la vez conocemos más y más la gloria de Dios en medio del ministerio, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso digo que el sufrimiento tiene propósito, nos ayuda a conocer más a Dios y también reconocer nuestra vulnerabilidad y por tanto necesidad de Cristo. Como diría Pablo en el versículo 16, aunque nuestra parte exterior cada vez se va deteriorando más y más, nuestra parte interior se renueva. Así que no nos podemos dar por vencidos, porque vamos al destino que nuestro espíritu más le agrada, Cristo. De ahí que cualquier problema terrenal se convierte en insignificante cuando se piensa en todas las promesas de Dios y en todo lo que supone vivir por la eternidad con la persona que más nos ama. Ninguna dificultad se compara con todos los privilegios que Dios nos dará al poder estar en su presencia. Así que, hermanos, estas son las dos caras de una misma moneda. Por un lado están los sufrimientos y dificultades del ministerio, pero por otro lado está la gloria y el poder de Dios. Por un lado está el Dios de este mundo, dañando todo lo que esté a su alcance y velando las mentes de todas las personas posibles, con el fin de que nadie forme parte del reino de Dios. Ese es su objetivo. Pero por otro lado tenemos al único Dios verdadero que ha muerto por nosotros y ha resucitado, que nos ha dado la vida eterna en su Hijo Jesucristo y nos cuidará hasta el momento en el que Él nos llame o Él vuelva. Y a partir de ahí disfrutaremos de su perfecta presencia para siempre y, como enseña también Apocalipsis, pues ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, pues todas esas cosas habrán pasado. Qué bueno que el apóstol tenga una visión equilibrada en medio de su ministerio. Gracias a Dios recibió mucha dirección y sabiduría durante todas las cartas que escribió y por supuesto la segunda carta a los Corintios no iba a ser la excepción. El apóstol verdaderamente había sufrido en gran manera a lo largo de sus 3 viajes misioneros y aún así continúa, porque tenía claro cuál era su meta. Nosotros también, en mayor o menor medida, sufrimos en algunas cosas, pues de forma más directa, ¿no? Por intentar vivir nuestra fe de forma coherente. En otros casos, de forma indirecta, por los propios afanes de la vida cotidiana. Pero lo que está claro es que el cristiano debe ver el sufrimiento de otra manera. Debe encontrarle propósito, porque sabe que detrás de todo lo que ocurre en esta vida está el Señor. Nada sucede en esta vida sin que Dios lo sepa. Absolutamente nada. Nada escapa a su conocimiento, nada escapa a su voluntad y por supuesto eso también incluye a Satanás. Así que en medio de esa tensión de la gloria de Dios y los sufrimientos del ministerio,
esa tensión de cómo el reino de Dios se va extendiendo y cómo Satanás va cegando las mentes de tantas y tantas personas para que vivan a espaldas de Dios, vemos que esa tensión también forma parte de la voluntad de Dios, que Dios sigue siendo soberano en medio de esas supuestas luchas espirituales que no son con carne ni sangre. Por tanto, tenemos con nosotros a aquel que ha vencido, aquel que cumple sus promesas, aquel que lo que empieza, acaba. Por tanto, ¿cómo no estar confiados y agradecidos?